Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar. El título de hoy, Can Yaman, primero el insulto, después la revelación, es bastante potente, ¿verdad? Y es que vamos a desgranar una situación, un evento, una historia que involucra a este popular actor y que francamente nos deja pensando. Vamos a explorar lo que parece ser un patrón, una dinámica donde las palabras duras preceden a las verdades, o quizás a las explicaciones. Si te interesa el mundo de la farándula, las controversias y cómo se manejan estas situaciones en la vida pública, quédate porque esto te va a atrapar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des a ese botón de suscribir y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar por el principio. Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el de las telenovelas turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama, pero como suele suceder con las figuras públicas, su vida no está exenta de polémicas. Y la que nos ocupa hoy es especialmente llamativa por esa secuencia que sugiere el título: primero el golpe, la palabra hiriente, el ataque y luego, como si fuera una reacción esperada o necesaria, llega la explicación, la defensa, la revelación. Este tipo de dinámicas no son exclusivas de Can Yaman, claro está. Las vemos en política, en el deporte, en las redes sociales, en todas partes. Pero cuando involucra a una celebridad con una base de fans tan apasionada como la de Yaman, todo se amplifica. Lo que analizaremos hoy no es solo un incidente aislado, sino más bien una ventana a cómo se construyen y se gestionan las narrativas en la era digital, donde un tuit malintencionado o una declaración impulsiva pueden desatar un tsunami mediático en cuestión de minutos. ¿Qué hay detrás de estas reacciones aparentemente desproporcionadas? ¿Es una estrategia calculada, un reflejo de la presión mediática, o simplemente un ser humano lidiando con la fama de la peor manera? Recordemos algunos de los momentos más sonados, porque el título no es una casualidad. Hemos visto cómo en ocasiones han surgido rumores, acusaciones o críticas bastante duras hacia el actor. Y la reacción inicial no ha sido siempre la más diplomática. A veces ha sido un ataque directo, un contraataque verbal que ha dejado a muchos boquiabiertos. Y es justo después de este estallido cuando el ambiente ya está cargado de tensión, cuando aparece la otra cara de la moneda. Es entonces cuando Yaman, o su equipo, o incluso la situación misma, obliga a una clarificación, a una explicación que puede cambiar por completo la percepción de lo sucedido. Piensen en ello. Imaginen que alguien los acusa públicamente de algo. La primera reacción instintiva de muchos podría ser defenderse con uñas y dientes, incluso si eso implica ser un poco agresivo. Pero si esa agresividad es la primera señal de alarma, y luego viene la explicación detallada, la perspectiva puede dar un giro de 180 grados. Es como si primero se encendiera la mecha y luego se tratara de apagar el fuego con agua, pero el daño inicial ya está hecho. Una de las cosas que más llama la atención es la velocidad con la que se suceden estos eventos en la vida de una figura pública. Un comentario aparentemente inocente en una entrevista puede ser tergiversado, amplificado por los medios y convertirse en una controversia de proporciones épicas. Y la respuesta a menudo se gesta en caliente, impulsada por la adrenalina y la necesidad de defender el propio honor o la imagen pública. Pero, ¿qué nos revela esto sobre Can Yaman en particular? ¿Es un hombre que reacciona de forma impulsiva ante la adversidad? ¿Es un estratega que sabe jugar con los medios y crear expectación? O quizás, como muchos de nosotros, es un ser humano que, bajo el escrutinio constante de millones de personas, comete errores, dice cosas que luego lamenta, pero que finalmente busca la forma de rectificar. Una de las narrativas que se construye alrededor de este patrón es la del chico malo, que tiene un lado sensible. O la del defensor a ultranza de su reputación, que no se deja pisotear por nadie. Estas etiquetas, por simplistas que sean, son las que a menudo se adhieren a las personalidades públicas y que en parte alimentan el interés del público. Consideremos la posibilidad de que estas revelaciones posteriores no sean simplemente excusas, sino verdaderas explicaciones que arrojan luz sobre malentendidos, presiones externas o simplemente percepciones erróneas. Si el insulto inicial es fruto de la frustración, de sentirse atacado injustamente, la revelación posterior podría ser un intento de poner las cosas en su sitio, de mostrar la verdad desde su perspectiva.
Sin embargo, el problema reside en que el eco del insulto suele ser mucho más potente y duradero que el de la explicación. Las palabras hirientes se quedan grabadas en la memoria colectiva, mientras que las aclaraciones, por muy detalladas que sean, a menudo se pierden en el ruido mediático. Y es ahí donde reside la complejidad de estas situaciones. ¿Cómo puede una figura pública navegar estas aguas turbulentas sin salir escaldado? Este título, primero el insulto, después la revelación, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación pública, la construcción de la imagen y la forma en que percibimos a las personalidades famosas. No se trata solo de juzgar a un individuo, sino de entender los mecanismos que operan en el mundo del espectáculo y de cómo estos mecanismos pueden afectar a las personas que están bajo el foco de atención. Podríamos hipotetizar que en algunos casos, esta secuencia de insulto y revelación podría ser incluso una estrategia inconsciente para generar debate, para mantener la atención sobre su persona. Si una declaración controvertida genera más titulares que una respuesta medida, es comprensible que desde una perspectiva mediática, esto sea efectivo. ¿Pero a costa de qué? A costa de la imagen, a costa de la credibilidad, a costa de la armonía. Otra posible interpretación es que el insulto sea una reacción genuina a una provocación o a una injusticia percibida, y la revelación posterior sea un intento de calmar las aguas, de explicar la raíz de esa reacción. Es el típico caso de no es lo que dije, sino como lo dije, o mejor aún, dije eso porque me provocaron. Y es aquí donde entra en juego nuestra propia capacidad de análisis como espectadores. Debemos creer la primera reacción, la más visceral, o la explicación posterior, que a menudo llega más elaborada y pensada. La respuesta probablemente no sea blanca o negra. Habrá matices, habrá circunstancias que nos ayuden a comprender mejor la situación. Lo que está claro es que el fenómeno de Kanyaman, y en particular estas situaciones que se ajustan al patrón del título, nos ofrecen una oportunidad única para debatir sobre la autenticidad, la gestión de la imagen y la influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades. No se trata de defender ni de atacar, sino de observar, analizar y reflexionar sobre lo que vemos y escuchamos. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de algo similar en nuestras propias vidas, o en las de personas que conocemos? Esa chispa inicial que desencadena una reacción airada, seguida de una explicación que si se hubiera dado antes, quizás hubiera evitado el conflicto. La diferencia es que cuando se trata de figuras públicas, este tipo de dinámicas se magnifican y se convierten en tema de conversación para miles, incluso millones, de personas. Y es por eso que este vídeo busca ser un espacio para la reflexión. Queremos entender mejor a las personas detrás de las pantallas, las presiones que enfrentan y cómo gestionan sus emociones y sus palabras en un entorno tan exigente. No siempre es fácil mantener la compostura cuando todo el mundo está mirando, cuando cada palabra puede ser analizada, diseccionada y criticada. En resumen, hemos explorado la interesante dinámica que sugiere el título de hoy, Kanyaman, primero el insulto, después la revelación. Hemos reflexionado sobre cómo las figuras públicas pueden reaccionar de manera impulsiva ante las controversias, generando un impacto inicial fuerte, para luego ofrecer una explicación que puede cambiar la perspectiva. Hemos considerado las posibles razones detrás de este patrón, desde la estrategia mediática hasta la reacción humana genuina ante la presión. Y hemos invitado a la reflexión sobre cómo interpretamos estas situaciones y la importancia de analizar la comunicación pública en la era digital. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a este análisis. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya hecho pensar. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por eso me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre estas dinámicas. ¿Han observado algo similar? ¿Creen que es una estrategia consciente o una reacción humana? ¿Qué consejo le darían a una figura pública para gestionar estas situaciones? Dejen sus comentarios abajo que los leeré con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.